12:12 y hay toda una polémica sobre la reforma previsional. El martes comenzará su votación, pero sin que la oposición haya presentado su iniciativa. ¿Por qué no? Estamos con el diputado Juan Santana, presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. ¿Cómo está usted? Muy buenos días. Muy buenos días, Rafa. Gracias por la invitación. No, por favor, gracias por venir. No se suponía, hasta donde yo recuerdo, que todo este debate sobre qué se iba a hacer con el 6% adicional estaba en una encrucijada porque el gobierno pretendía que fuera toda una cuenta nocional para equilibrarlas, para igualar las pensiones, o para, mejor dicho, para hacer subir las pensiones más bajas, y la oposición quería que parte de ello fuera a las cuentas individuales. ¿Por qué la oposición no ha presentado su propio proyecto? Bueno, ese es el motivo, Rafa, principalmente por el cual nosotros establecimos una fecha de inicio para la votación en particular, por la necesidad que tiene este debate, por la urgencia que significa para los adultos mayores en Chile y principalmente porque creemos que no se puede seguir dilatando, tal como lo dijo el presidente Boric, una discusión que ya se presentó a través de esta reforma hace 8 meses en la Cámara de Diputados. Nosotros hemos esperado el tiempo suficiente a la oposición para que presente una propuesta alternativa o pueda, a través de indicaciones, robustecer la reforma presentada por el gobierno, pero lamentablemente hemos escuchado argumentos de todo tipo para omitir, para soslayar esa responsabilidad que, en mi opinión, tiene la oposición también en un debate tan importante como este, y ya han pasado 8 meses y creemos que es el tiempo más que necesario para darle inicio a la votación en particular, y lo que nosotros esperamos es que, tal como también lo dijo el presidente de la República, nos podamos poner de acuerdo en este debate. No va a salir una reforma ideal para ningún sector político, ni para el gobierno ni para la oposición, pero creemos que hoy día, cuando conocemos además por tanto tiempo el estado de las pensiones en Chile, es indispensable ponernos de acuerdo con un objetivo central, que es aumentar las pensiones de los actuales y de los futuros jubilados. Ya, pero a ver, ahora la oposición estaría abierta y el gobierno también, a negociar esto. Se habla de un 2% para las cuentas individuales y un 4% para las cuentas nacionales. Perdón, yo no estoy familiarizado con lo que ocurre en la Cámara, pero cuando uno dice, el martes se tiene que presentar esta nueva propuesta, ¿no nos van a dar algo antes como para saber de qué estamos hablando? ¿Qué dicen sus colegas de las otras bancadas, digamos? Bueno, esta va a ser una votación larga, ¿eh? Son una reforma bien robusta, son hartas páginas, hartos artículos que hay que votar. Hay aspectos que tienen relación con el 6%, pero hay otros aspectos, Rafa, que tienen que ver con la reorganización de la industria, con el aumento de la pensión garantizada universal a 250.000 pesos. Y a mí lo que me parece que es tremendamente importante es entender por qué se crea un seguro social con esta cotización adicional del 6%. Yeah. Se crea, entre otras cosas, para reconocer la labor que han cumplido durante años y décadas mujeres, por ejemplo, que cumplieron labores al interior de un hogar, labores de cuidado, pero que producto de esa situación no pudieron cotizar y no tienen ahorros individuales. El Estado entrega un aporte a través de la PGU, pero nosotros creemos que hay un ausente en este debate, en el sistema previsional chileno, que es la solidaridad, que permite, entre otras cosas, que solidariamente entre los trabajadores y trabajadoras que actualmente cotizamos podamos contribuir en la creación de este seguro social para aumentar también por esa vía las pensiones de los actuales jubilados. Si es que, Rafa, se puede discutir el camino, la forma, el método, nosotros estamos abiertos y lo hemos dicho. Lo importante, y tal como lo han señalado partidos como el PDG, como la Democracia Cristiana, que no son de gobierno, es que la solidaridad sea parte de este sistema, tal como ocurre en otros países y tal como ocurre en experiencias nacionales como el seguro de cesantía, el seguro de invalidez, que son figuras ya probadas por otros mecanismos, pero que han tenido un buen resultado según nos ha señalado la misma Superintendencia de Pensiones. Por ejemplo, nosotros creemos que es importante avanzar en este debate, ponernos de acuerdo, pero para eso, naturalmente, y cuando tú inicias una negociación, se necesitan dos partes. Claro. Y la ministra Jara ha dado una señal en orden a modificar la propuesta inicial del gobierno, destinando una parte, tal como lo plantea la oposición, a cuentas de ahorro individual. ¿Cuál es la posición de la oposición? No la conocemos, y eso es lo que nosotros demandamos que deba ocurrir rápidamente, porque ya han pasado, como lo hemos dicho recién, muchos meses desde que se presentó la reforma y este debate ya no da para más. Yo voy a tomarme una pequeña libertad, voy a hablar de esta iniciativa popular de normas sobre el derecho a los cuidados, que dice, por ejemplo, que en Chile las mujeres dedican al día en promedio 3 horas más que los hombres a un trabajo no remunerado. Por eso es tan importante
poner atención en por qué las pensiones de las mujeres son tan bajas. Y 1 de cada 3 mujeres entre 15 y 29 años que no estudian ni trabajan volverían al mercado laboral si tuviera un lugar donde dejar a sus hijos menores. Y Rafa, me cuelgo de eso porque... Y Rafa, una cosa, mira, la solidaridad de repente la hablamos como abstracto, y la solidaridad siempre es un concepto que atañe a alguien. Y nosotros creemos en la solidaridad, por ejemplo, con aquellos adultos mayores a los cuales se les prometió el 100% de su sueldo a la hora de jubilarse, y eso nunca ocurrió. Creemos en la solidaridad, como lo decía recién, en el caso de las mujeres que cumplieron labores de cuidado o labores de hogar. Por eso es la solidaridad, para que se entienda. La solidaridad es para que quienes hoy día cotizamos podamos contribuir en aumentar las pensiones de quienes fueron nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestras madres, y que por distintas razones hoy día tienen una pensión baja. Ya, el gobierno incorporó otro cambio, dice, un ajuste en la garantía con solidaridad intergeneracional. La reforma previsional decía que los actuales y futuros jubilados tendrían derecho a una garantía de 0,1 UF por año cotizado con un máximo de 30 años, y esto subió a 0,14 UF para los futuros pensionados, que son quienes van a aportar a esto. Claro, ¿para qué se hace esto, Rafa? Se hacen, entre otras cosas, para lograr algo en donde yo creo que estamos de acuerdo con la oposición, que es que más trabajadores en nuestro país puedan cotizar. La formalidad y los buenos sueldos, por supuesto, repercuten directamente en el monto de la pensión en Chile. Y eso muchas veces es un debate que nosotros dejamos de lado, como que si no fuese vinculante con el estado actual de las pensiones. Y naturalmente lo que hace esta pensión, también a partir de un llamado que hace la oposición, es hacerse cargo de un incentivo para que la gente cotice. Tal como lo planteabas tú, la reforma en los términos actuales plantea que por cada año cotizado se le entrega 0,1 UF a cada trabajador o a cada afiliado. Es decir, si lo sacamos en 10 años, una persona debiese recibir solamente por concepto de seguro social una UF por 10 años cotizados. La UF está en 35, 36 mil pesos. Es decir, una persona que cotiza, por ejemplo, 20 años, debiese recibir solamente por concepto de seguro social 2 UF, más de 70 mil pesos, aparte de sus ahorros individuales y aparte de la pensión garantizada universal con el aumento que plantea la reforma. Esto naturalmente es un incentivo para que las personas se formalicen, es un incentivo para que las personas coticen, y en eso por supuesto estamos de acuerdo. Esa UF iría en la pensión. Esa UF es parte de un cálculo que se hace en este seguro social que se crea con la cotización del 6%. Claro. Es decir, el 6% crea este seguro social, y el monto que te entrega el seguro social a cada afiliado se calcula de acuerdo a los años cotizados. Correcto. Hoy día la reforma plantea 0,1 UF, y si es que el gobierno plantea un aumento, bienvenido sea, bienvenido la formalidad, bienvenido que los trabajadores y trabajadoras en Chile coticemos, pero eso por supuesto es un debate mucho más amplio, en donde también hay una responsabilidad de los empleadores en formalizar, en entregar buenas condiciones de trabajo, buenos sueldos a nuestros trabajadores y trabajadoras. ¿Para qué? Para garantizar de que en el futuro, cuando estos se jubilen, puedan tener la seguridad social necesaria para contar con buenos ingresos. Ahora, en la Realpolitik, el gobierno está por estos días debilitado con lo que ha ocurrido con Democracia Viva. Está debilitado en varios frentes, pero no ha podido o no ha sabido aprovechar sus propias ventajas en algunos momentos. ¿Usted cree que la oposición va a allanarse a esta solución? El presidente mismo lo dijo, ya ¿cuántos? 10 años debatiendo esto y no ha logrado ponerse de acuerdo. ¿Por qué cree usted que la oposición querría ponerse de acuerdo justo cuando el gobierno está débil? La otra vez yo le decía a Rafa, a un colega, le decía un comentario medio políticamente incorrecto. Le decía, quizá el próximo gobierno, y quizá me estoy aventurando mucho, le corresponda liderarlo al sector político que hoy día es parte de la oposición. Pero este problema, si es que no se resuelve hoy, este problema va a perseguir, va a continuar. Este problema no es un problema que se vaya a esconder, se vaya a soterrar si es que hay un cambio de administración. Este problema, Rafa, se ha estado acumulando durante años y décadas en Chile, ¿no? Las dos últimas administraciones tuvieron intentos de reforma previsional que lamentablemente fracasó. En el primer gobierno de la presidenta Bachelet, yo creo que se marca un hito bien importante con la entrega de la pensión básica, que es un aporte que el Estado por primera vez le hace a las personas para mejorar sus pensiones, pero de ahí en adelante, y bueno, considerando la modificación que se le hace a la pensión básica, hoy día es pensión garantizada universal, es 206 mil pesos, no ha existido
una modificación a nuestro sistema previsional que garantice pensiones dignas. Y a mí me parece que ese debate, si es que no se enfrenta hoy, naturalmente lo van a tener que enfrentar los próximos gobiernos, quizás con un malestar aún mayor. Y eso, por supuesto, tiene que ser objeto de preocupación de todos los sectores políticos. Yo creo que la población en general no va a avalar que las fuerzas políticas en Chile nuevamente no nos podamos poner de acuerdo en una cuestión tan sensible como esta. Y a mí me parece que también acá hay una responsabilidad de la oposición. Porque cuando se habla de una oposición democrática, una oposición responsable, bueno, estos son los momentos y estos son los debates para poner a prueba aquello. Si es que es solamente un discurso o si es que realmente existe una voluntad. Y a mí me parece que si hay algo en donde debiésemos ponernos de acuerdo hoy es en mejorar las pensiones, aumentar las pensiones. Conversemos los mecanismos, Rafa, conversemos las vías, conversemos las formas. Pero me parece que este debate no va a resistir otra administración más si es que no somos capaces de resolverlo hoy. Y además, a mí me parece que el caso Fundaciones, con todo lo grave que es y con todo el rechazo que ha generado de forma transversal, no es un motivo para inhibir a los sectores políticos, para inhibir al gobierno en llevar adelante una discusión como esta. Diputado Juan Rubén Santana Castillo, muchísimas gracias por haber venido un domingo en la mañana acá. Muchas gracias, Rafa. Que tenga una muy buena jornada.